bueno, que no está muy familiarizada con la palabra de Dios, ha escuchado acerca de esta grande batalla. La hemos titulado Batalla de Campeones, hermanos. Batalla de Campeones, hermanos, porque la historia de David y Goliat está dentro de la tradición de batalla de campeones en el antiguo cercano oriente. Así se le conoce, hermanos. Y tales batallas se diferencian de los duelos que tenían aquellos ejércitos o aquellas naciones enteras. Aquí, hermanos, el miembro más fuerte o campeón de cada grupo, bueno, peleaba a muerte con un representante similar del adversario, hermanos, y la victoria del hombre, bueno, vinculaba o vindicaba más bien el resto. Y es que, hermanos, las batallas similares se encuentran en la historia. Hay varios escritos, por ejemplo, en la historia egipcia, hermanos, allá hay un encuentro entre Marduk y Tiamat. Este es un relato épico babilónico, hermanos, que viene escrito en el Enuma Elish. Y hay otro escrito, hermanos, en la Ilíada por Homero, en el cual también hay un conflicto entre este hombre París y Menelao. Pero, hermanos, aquí en la Biblia también encontramos, allá en segundo libro de Samuel, no lo vamos a leer, pero en el capítulo 2, en el versículo 12 al 16, también tiene un relato de una batalla representativa entre 12 guerreros elegidos. Así que, hermanos, esta batalla de campeones, bueno, que está descrita aquí en el Antiguo Testamento, no se dio entre dos ejércitos, sino entre dos personas o dos personajes. ¿Quiénes son estos dos personajes? David y Goliat. Esto, hermanos, sucedió allá en el valle de Elá. Allí estaban los filisteos, hermanos, estaban sobre un monte. Dice que de un lado estaban los filisteos y sobre el otro monte, bueno, del otro lado del valle estaba el pueblo de Israel, el ejército. Entonces, hermanos, ahí en el capítulo 17, en el versículo 1 al 10, podemos ver cómo el filisteo Goliat desafía a Israel. Miren lo que dice, hermano. Versículo 1 dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca. Dice en Efes Damim: también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Dice ahí la escritura, hermanos, hasta el versículo 10. Bueno, ya mencionamos que el valle de Elá era donde se encontraban estos dos escuadrones, hermanos. Y allí, hermanos, en ese valle, que se dice que parecía como un cañón, que tenía aproximadamente, hermanos, más de 1,5 kilómetros de ancho. Entonces había una buena distancia, hermanos, para poder pelear o enfrentarse de perdido a estos dos hombres que se estaban desafiando. Bueno, en este caso, filisteo llamado Goliat, que estaba presionando ahí al pueblo de Israel para que se presentara uno
y peleara con él. Y hermanos, se dice, hermanos, que en esa ladera, bueno, tenía una altura de unos 800 metros de altura y por el otro lado igual. Y así estaban acampados estos dos ejércitos de Israel y el otro de los filisteos. Entonces, hermanos, dice ahí en el versículo 4 que ya leímos. A ver, ayúdeme alguien con el versículo 4, hermanos. Muy bien, hermanos, fíjese, nos está indicando ahí el tamaño de este hombre, 6 codos y un palmo, dice la escritura, hermanos. ¿Cuánto sería aproximadamente en metros que medía este hombre? Aproximadamente, arriba de 3 metros. Otros dicen casi los 3 metros, otros dicen 3 metros y medio, entonces lo dejamos en 3 metros. Pero, hermanos, era un hombre, imagínense la altura. Muchos dicen que no era un gigante, pero para una persona de una estatura normal o promedio, pues ¿qué sería? Más del doble, ¿verdad? Todavía. Imaginemos viendo los jugadores de básquetbol, hermanos, que pasan 2 metros, pues grandes, pero todavía más, y agréguele todavía aquella armadura, hermanos. Pero así es, hermanos. Aquí lo importante, hermanos, no es tan solo la estatura, sino también lo que llevaba puesto. Dice en el versículo 5 al 7, ayúdenme, hermanos, por favor. Muy bien, gracias, hermano. Fíjese, llevaba puesto, dice, una cota de malla o una coraza de escamas. ¿Qué era esto? Una prenda, hermanos, interior parecida a una lona en la que se intercalaban anilletes, dice, de bronce, así traslapados, hermanos, entre sí. Y se dice, hermanos, que esta cota de malla se extendía desde los hombros hasta las rodillas. Así protegía, hermanos, contra el enemigo a este personaje, pues lo protegía muy bien. Ahora, hermanos, eso era en cuanto a la cota de malla. Y se dice que pesaba 5,000 ciclos. ¿Cuántos sería en kilos, hermanos? Pues casi como un saco de esos para la construcción se me fue. Cemento, hermanos. Unos 50 kilos aproximadamente. Imagínense, otros dicen 55 kilos, hermanos, que pesaba todo esto. Pero también llevaba aparte el casco, hermanos. El casco y luego dice casco de bronce y polainas. O sea, grebas de bronce que le protegían las canillas, hermanos, la tibia. Todo eso, hermanos, era lo que traía y aparte cargaba algo que acá entre sus hombros, hermanos. Una jabalina o lanza de bronce entre los hombros. ¿Para qué cree usted, hermanos, que traería esa jabalina? Pues claro, para matar, ¿verdad? Pero imagínense, hermanos, aquel que se escapara, ¿verdad? Lo sacaba rápido y órale, lo atinaba así es, y lo clavaba, hermanos. Ahora, hermanos, dice ahí que el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía de hierro en la lanza, de su lanza, 600 ciclos de hierro, que era aproximadamente entre 6 o 7 kilos. Fíjese, vaya acumulando todos esos kilos, ¿y cuánto sería, hermanos, lo que traía este hombre? Y dice, hermanos, todavía ahí en la escritura, el versículo 7, que iba su escudero delante de él. ¿Se imagina, hermanos? Que iba su escudero delante de él. Ahora, déjeme decirle algo, hermanos. Hay varias comentaristas que dicen algo acerca de este escudero. Dicen, hermanos, fíjese, bueno,
Esto no lo dice un comentarista, lo dice un médico, supuestamente que Goliat tenía trastornos de la visión, hermanos, por ese crecimiento que estaba desproporcionado por una glándula. Eso es lo que dicen. Y que gracias, o que más bien por esa glándula, hipófisis, que él no tenía una visión y que por eso llevaba ese escudero. Y que él permanecía inmóvil en el campo de batalla esperando a que su contrincante se le aproximara para él pelear, hermanos, que por eso llevaba ese escudero, que él era una presa fácil, hermanos, para David, por eso logró atinarle. Eso es lo que dice un médico, hermanos. Pero otros, hermanos, dicen de este relato que este escudero, hermanos, que iba delante de él, que la palabra hebrea que utiliza aquí, escudero, se refería a un escudo muy grande, hermanos, que se utilizaba en batalla y era del tamaño de un hombre, ese escudero. Y bueno, este escudo estaba hecho para proteger a esta persona, y que este escudero, hermanos, corría adelante y lo llevaba. Entonces imagínense, hermanos, ahí pues le protegía de todas las flechas, pues era un tamaño muy grande. Entonces ahí, hermanos, le cubría toda la armadura, aparte a Goliat, todo lo que traía, y luego todavía ese escudo del tamaño de un hombre, pues era como una protección doble, hermanos. Era muy difícil, supuestamente, pues matar a este personaje, hermanos. Ahora, hermanos, imagínense a este hombre ya con todo aquello puesto, hermano. Todo aquello pesado. Imagínenselo levantando los brazos, desafiando. ¿Cómo se miraría aquel hombre, hermanos? Así es, imponente. Daría temor, ¿verdad? Porque imagínense, grandote con todo aquello y luego extendiéndose y gritando todavía y maldiciendo, hermanos. Órale, eso es para un tema de película, hermano. Sí, hermanos, así desafiante, hermanos. Fíjense, vamos a leer el versículo 11, hermanos. Muy bien, fíjense lo que dice aquí la escritura, que oyó Saúl y todo el pueblo de Israel, hermanos, las palabras de este filisteo, y dice que se turbaron y tuvieron ¿qué? Gran miedo. Eso era, hermanos, lo que Goliat tenía en mente. Tenía, hermanos, la intención de infundir miedo, lo que se le dice intimidación. Así hay unos que, intimidación, para que al enemigo, hermanos, pues tenga ahí temor. Así es, hermanos. Aquí, hermanos, en cualquier competencia, siempre es útil esto, hermanos, desmoralizar a sus oponentes e infundir miedo en sus corazones. ¿Se acuerda o cómo se ponen aquellos boxeadores cuando van a pelear o se van a enfrentar? Como Rocky y aquel personaje, ¿verdad? Y ojo de tigre, así, y imponiendo uno al otro. Y así, hermanos, los boxeadores, así a ver quién se achicopala, se agacha y está firme, hermanos. Lo está retando, ¿verdad? Lo está intimidando ahí para que no vas a hacer nada. Bueno, así, hermanos, era lo que quería este Goliat, hermanos, infundir miedo en este pueblo de Israel. Y pues vaya que lo estaba logrando, hermanos, porque aquí dice que hasta Saúl y todos escucharon esas palabras y se turbaron y tuvieron miedo. Goliat, hermanos, estaba desafiando ahí a Israel, y Saúl, hermanos, que era el rey, pues sí tenía motivos para tener miedo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Saúl tenía motivos para tener miedo? Bueno, una ya se había apartado de él. ¿Qué esperaba el pueblo de Saúl, hermano? ¿Por qué? ¿Se acuerda cuando lo escogió Dios? ¿De dónde, qué sobrepasaba del pueblo?
O sea, era el más alto, ¿verdad? Entonces, tenías que entrarle al ruedo. Por eso él se escondía. No, pues, él tenía que salir. Si era el de los más altos, pues, se tenía que enfrentar a este hombre. Pero más bien, no, pues por eso tenía miedo Saúl, hermanos. Ya Dios ya no estaba con él, hermanos. Por eso no se aventaba. Por lógica, hermanos, Saúl era el indicado para pelear. Y además era un hombre de guerra. Y ya lo había demostrado. Entonces, pudiéramos imaginarnos que el pueblo, en cierta manera, esperaba que respondiera Saúl, que saliera al ruedo y se enfrentara con este hombre. Pero fíjese lo que nos dice el versículo 12 al 15. Aquí vemos David, que es el más joven de 8 hermanos, divide su tiempo entre el palacio y los pastizales. Vamos a leer, hermanos, del 12 al 15. ¿Y me puede ayudar, por favor? Muy bien, aquí nos da, hermanos, nos dice y nos habla de esos 3 hermanos de David, mayores que él, hermanos. ¿Quién era el primogénito, hermanos? O el mayor, Eliab. Bueno, fíjense, hermanos, en el versículo 15 dice, David había ido y vuelta dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Aquí, hermanos, parece que David, porque aquí nos deja dudosos por cuando termina la narración, lo vamos a tocar al final, hermanos, de este capítulo. Pero parece que David, hermanos, solo era llamado al palacio, porque se acuerdan el capítulo pasado, ¿qué le venía a Saúl, hermanos? Mal espíritu, un espíritu malo, ¿y quién le tenía que tocar? Y le dice que estaba con él, ¿verdad? Entonces, ¿cómo era que estaba ya cuidando de las ovejas? Bueno, parece que David solo era llamado al palacio cuando era requerido, cuando Saúl era afligido por el espíritu malo. Entonces podemos quedarnos con esa idea, podemos pensar en esto. Pero, hermanos, versículo 16 al 21, vamos a leer, hermanos, del 16 al 21. Hasta ahí, hermano, gracias. Dice ahí, hermanos, en el versículo 16, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días, hermanos. ¿Qué era lo que estaba haciendo Goliat, hermanos, aquí? Se estaba burlando, hermanos, del ejército de Israel. Eso era lo que estaba haciendo. Los estaba exponiendo como unos cobardes. Así de sencillo. Pues, ¿cuántos días se presentaba, hermanos? Dice por la mañana y por la ¿qué? Y la tarde. Imagínense, hermanos, estaba desafiando a este ejército de Israel y nadie salía enfrente. Nadie le salía al frente, hermanos. Entonces, David, hermanos, dice aquí la escritura, ¿por quién fue enviado ahí a ese campamento o ahí a la batalla?
por su padre, hermanos. A él lo mandó para que llevara un refrigerio, un lonche o algo para comer a sus hermanos, pero también que les llevara ahí algo, hermanos. Llevaba quesos, ¿verdad? Y algo así. Bueno, hermanos, esto era con la finalidad también de asegurarse que sus hermanos estaban con vida, hermanos, para que le dijera a su padre. Dice el versículo 17, y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos, para que pudiera ver este padre de David, Isaí, hermanos. Imagínense, hermanos, David se tenía que ir hacia ese lugar donde estaban estos ejércitos enfrentándose. Y estaba de distancia, hermanos, entre 16 a 20 y tantos kilómetros de donde se estaba, donde estaba llevándose ese enfrentamiento. Entonces tenía que ir hasta allá, David, pues no estaba tan cerca, hermanos. Dice, hermano, la escritura que cuando David llegó allí a esa parte, cuando el ejército dice que salía ahí en orden de batalla y daba el grito de combate. Entonces, hermanos, le voy a pedir que me ayuden, pero uno leyendo un texto, hermanos, por favor, para participar todos, ¿verdad? Versículo 22 al 27, hermanos. No, 22 al 24, perdón. Muy bien, gracias, hermana. Fíjese lo que nos está aquí narrando la escritura. David aquí observa el desafío de Goliat, hermanos, y el miedo de los soldados israelitas. Imagínense cómo se ha de haber quedado David al estar escuchando y viendo aquello, hermanos. Aunque era un muchacho, se sorprendió de que, bueno, pues nadie le saltara, hermanos. Estaba allí él viendo y ¿qué está pasando aquí con el ejército de Dios, el ejército de Jehová, que no responde? Dice ahí en el versículo 22, hermanos, que dejó ahí encargado las cosas y que traía en manos, que llevaba, las dejó allí al guarda que estaba cuidando allí el equipaje, y corrió hacia el ejército. Y allí, hermanos, cuando llega y escucha aquello, esas palabras de ese filisteo, pues se queda viendo extrañado, hermanos. Esto estaba sucediendo mientras él estaba hablando con sus hermanos, porque los estaba apenas viendo, y entonces mira todo aquello. Entonces, fíjense todo lo que causa ya en el versículo 25 al 27. Ahora de este lado, hermanos, si me pueden ayudar. 25 al 27, hermano. Está leyendo del 16, ¿verdad? Hasta ahí, hermano, gracias. Fíjense, hermanos, aquí David oyó sobre la recompensa de Saúl para el hombre que derrotara a Goliat, pero él habla sobre el honor de Dios. ¿Quién? David, hermanos, porque David aquí está demostrando
que era un hombre conforme al corazón de Dios. De eso ya estuvimos hablando en clases pasadas. David sí era un hombre conforme al corazón de Dios. Esto es, hermanos, un hombre que se interesa en lo que a Dios le interesa. David, hermanos, estaba bien interesado en lo que a Dios le interesaba, pero notemos algo bien interesante aquí o importante, hermanos, de cómo David ve las cosas desde la perspectiva de Dios y no las ve, hermanos, como la mira el hombre. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque mire, aquí en la narración vemos frases que mencionan el pueblo de Israel, del ejército, y cómo menciona David. Cuando dice, hermanos, cuando los hombres de Israel dijeron, aquel hombre, se fija, aquel hombre, ¿qué dijo David, hermanos? Este filisteo incircunciso. No aquel hombre, este filisteo incircunciso es el que está hablando. Fíjese, cuando los hombres de Israel dijeron, él se adelanta para provocar a Israel. ¿Cómo diría David, hermanos? David dijo, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. ¿Se fija la perspectiva de David y del ejército de Israel, que era el mismo pueblo, pero ensalzaba a aquellos hombres o a aquel hombre? Y él le daba realmente, David, la importancia que tenía y como lo ve Dios, hermanos, a su pueblo. Por eso decía, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Eran los escuadrones del Dios viviente, hermanos, de Jehová. Entonces, fíjese cómo ve las cosas desde la perspectiva de Dios. Aquí Israel dice, cuando los hombres de Israel dijeron, al que venciere. Mas sin embargo, David dijo, que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel. Aquí podemos ver esas cosas, hermanos, desde la perspectiva de Dios y de la perspectiva del hombre, hermanos. David miraba las cosas como Dios las veía, hermanos, y como quería que lo viera su pueblo. Por eso, hermanos, este hombre sigue siendo un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, hermanos, vamos al versículo 28 al 30, porque se va rápido aquí el tiempo, hermanos. Muy bien, hermanos. Aquí, hermanos, en estos versículos del 28 al 30, podemos ver que David es malinterpretado y acusado falsamente por su hermano. ¿Quién era el que lo estaba acusando falsamente, hermanos? Eliab. Era Eliab, su hermano mayor, hermanos. Dice ahí en la escritura que se encendió en ira contra David. Aquí, hermanos, yo le pregunto, ¿por qué se enojaría Eliab con David? Bueno, haga memoria, hermanos, del capítulo pasado que vimos. ¿Qué había sucedido cuando Samuel llegó ahí a su hogar? Exacto, hermanos. Eliab, hermanos, fue el primero de los hijos que entró a la casa e hizo que pensara Samuel, este es el rey, ¿sí o no? Porque tenía una buena estatura y también tenía un buen parecer, por unas palabras que se dicen ahí. Pero ahí, hermanos, fue cuando Dios le dijo a Samuel, este no es así, porque le dijo, no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo yo lo desecho. Entonces, hermanos, Eliab estaba presente, hermanos. Fue el primero de los hijos que entró a la casa y bueno, fue desechado. Pero Eliab también presenció aquello, hermanos, cuando con el cuerno de aceite se le era derramado aquello sobre la cabeza de David. Entonces él estaba viéndolo, hermanos. Vio cómo el hermano menor estaba siendo escogido como rey. ¿Usted cree que no le daría cierto coraje? ¿Celos? ¿Envidia? Bueno, les aclaro, no dice esto en la palabra, hermanos. Pero podemos imaginarnos por qué le dice esto, hermanos, que conoce su corazón y se encendió en ira, hermanos, contra David.
No nos dice aquí, pero le estamos haciendo memoria de lo que había pasado anteriormente y que pudiera ser, hermanos, celoso, algo de celos, hermanos. Quizá Eliab estaba molesto, hermanos. Miren lo que dice el versículo 28. ¿Por qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Dice, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Fíjese las palabras de este hombre sobre David, hermanos. ¿Usted cree que conocía el corazón de David? No, hermanos, Eliab no conocía el corazón de David. Pero fíjese, hermanos, la respuesta de David, ¿cuál fue? ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar?, le dice David. Es como si le estuviera diciendo, hermanos, David, o le dijera a Eliab, ¿sabes qué? Hazte a un lado, hombre. Vamos a ocuparnos realmente en lo que interesa, hazte a un lado. Sí, porque le dice, quítate, pues, déjame ir con el que me está haciéndole frente al escuadrón de Dios, y tú te andas enojando por otras cosas que ni vienen al caso. Entonces, esto era, hazte a un lado. Aquí, hermanos, cambia ya la escena de Eliab y David, y ahora a Saúl y David, porque en los versículos 31, hermanos, al 32, veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Muy bien, aquí, hermanos, le refieren a Saúl las osadas palabras de David. Recordemos, hermanos, que el rey Saúl es el tipo que no desea salir a pelear, pero no lo quiere reconocer. Y entonces, ¿qué le dice? Pues va a dar algo a aquel que se enfrente a este filisteo, hermanos. Pero ahí, hermanos, David dice, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Aquí, hermanos, esta es la primera vez que David se ofrece específicamente para enfrentar a este gigantón, a Goliat. Y mire ya el versículo 33 al 37, porque ya me van a tocar el timbre, hermanos. Dice el 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, Jehová, así es, dice aquí, hermanos. Aquí podemos ver en estos versículos el entrenamiento de David como pastor. ¿Cómo lo preparó esto, hermanos, el ser pastor? Dice ahí, hermanos, Saúl, no podrás tú porque eres muy joven, eres un muchacho, no vas a poder. Pero, hermanos, aquí Saúl pensó que David no calificaba debido a la edad y al tamaño y a la inexperiencia que tenía, pero David, hermanos, tenía mucha experiencia porque se estaba enfrentando a estas fieras y él las vencía, las mataba, hermanos. Entonces, sí tenía experiencia, hermanos. Por eso le contesta David, tu siervo era pastor de ovejas y cuando venía un león, un oso, ¿qué hacía? Y si lo tomaba un cordero, se lo quitaba, hermanos. Salía tras él, lo hería y lo libraba de su boca. Entonces era tremendo David, hermanos. Y David le está diciendo esto a Saúl. ¿Sabes por qué puedo enfrentarme a Goliat, Saúl? Porque el mismo Dios que me dio a estos león, oso, que los pudiera matar, bueno, Él también me va a dar el poder para vencer a este Goliat. Por tanto,
déjalo a mi cuenta, yo me voy a enfrentar con él. Era lo que le estaba diciendo, en otras palabras, David, hermanos, a Saúl. Entonces, David, hermanos, sabía que la ayuda de Dios en el pasado pudiera ser una tipo profecía para la ayuda en el futuro, hermanos. Él iba a poder vencer, él se estaba preparando, hermanos, para esa batalla sin que él lo supiera, pero Dios sí lo sabía. Y Dios, hermanos, lo estaba preparando a este hombre. Entonces, veámoslo del 38 al 40, cuando David se prepara para enfrentar a Goliat. ¿Qué dice, hermanos? Muy bien, hermanos. Fíjense, hermanos, en el versículo 38 nos dice, y Saúl vistió a David. ¿Qué estaba pensando Saúl, hermanos? Bueno, Saúl estaba pensando que necesitaría la mejor armadura David para enfrentar a ese hombre. Así que la armadura, la mejor, ¿cuál era? La que tenía él, hermano, la del rey. Entonces dijo, bueno, pues mídete esto, ¿verdad? Pero imagínense, hermanos, a Saúl quitándose su armadura. ¿Cómo era del tamaño Saúl, hermano? Ya lo menciona la palabra. Grande. ¿Cómo era David? Era un jovencito todavía. Entonces, ¿cómo le iba a quedar todo, hermanos? Muy grande. No iba a poder moverse, hermanos, con facilidad. Así que dice en el versículo 39, David echó de sí aquellas cosas. Dijo, no, hombre, yo no puedo con esto. Dijo, yo no voy a pelear con esa armadura de hombre. ¿Sabe con qué mejor? Con la armadura de Jehová, hermanos. Con Jehová y su armadura voy a pelear. En el versículo 40 dice que tomó su cayado en su mano. ¿Cuántas piedras escogió? 5 piedras lisas del arroyo y las puso ahí en el saco pastoril. Y después, hermanos, en el zurrón que traía, dice que tomó su honda en su mano. Bueno, hermanos, David usó, hermanos, las mismas herramientas que usó contra el león y el oso, pero ahora las iba a utilizar para Goliat, hermanos. Y dice la escritura que se fue hacia el filisteo. Versículo 41 al 44, así rapidito. Aquí vemos que Goliat maldice a David y a su Dios. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Fíjese la respuesta, hermanos. David, hermanos, sabía. Bueno, aquí en David no había miedo, hermanos, no había temor en su corazón, no, pero Goliat, hermanos, pues no iba a respetar a David, porque no le infundía nada de miedo. Pero, hermanos, David sabía que la batalla le pertenecía a Jehová. Él estaba bien seguro de esto, hermanos, por eso él estaba confiado, dice, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en vuestras manos. Así que en los versículos 48 al 49 vemos aquí que David mata a Goliat. Dice en el 48 y el 49, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra, hermanos.
Aquí, hermanos, Goliat salió enfurecido para matar a David, pero David también, dice la escritura, que se dio prisa y corrió contra el filisteo. ¿Qué estaba haciendo, hermanos? Acercándose para ya enfrentarlo, hermanos. ¿Y qué hizo, hermanos? Metió aquello y ¿qué nada más se escuchó? Se escuchó, ¿verdad? Y ¡pac! El tronido. ¿Y qué tronó, hermanos? La frente. ¿Y cómo cayó Goliat? Como un saco lleno de papas, hermanos. Así imagínenselo. Fuerte, hermanos. Quedó allí. David, hermanos, tuvo la mano firme y la puntería cuidadosa de alguien que confiaba en Dios. Eso, hermanos, fue lo que le ayudó a David, esa puntería, pero era porque confiaba en Dios. Y claro, esa práctica, hermanos, que había tenido. Entonces, fíjese cómo cayó este hombre. ¿Se acuerda, hermanos, cuando llevaron el arca de Dios, los filisteos que la tomaron? ¿Se acuerdan que la llevaron con el dios de los filisteos? ¿Quién era? Dagón. ¿Y cómo cayó? De frente, postrado ante Jehová. Y ahora, hermanos, había caído ese Dios y ahora estaba cayendo de la misma manera un adorador de este Dios, hermanos, de la misma manera, así de frente, hermanos. Entonces, imagínense, hermanos, la grandeza de nuestro Dios. Ya voy a terminar. 50 al 54, vemos que David decapita a Goliat e Israel supera a los filisteos, hermanos. Aquí, hermanos, con la misma espada, él no llevaba la misma espada de Goliat. ¿Qué hizo? Lo mata y le corta la cabeza, hermanos. Entonces, fíjese lo que hizo. Ahí más adelante, hermanos, David usaría esa misma espada de Goliat para salir a batalla. Más adelante lo podemos encontrar llevando esa espada de Goliat. 55 al 58, hermanos, Saúl se encuentra con un victorioso David. Y allí, hermanos, miren lo que dice al final de estos versículos. En el 57 dice: y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo de David la cabeza del filisteo en su mano, y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo sí soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Aquí preguntó Saúl, hermanos, a Abner: ¿de quién es hijo ese joven? Aquí yo le pregunto a usted, hermanos, ¿por qué preguntaría eso Saúl? ¿Acaso no estaba tocando el arpa con él? ¿O se contradice aquí la escritura, hermanos? ¿Qué piensa usted? A ver, ¿por qué dice esto? Ya sé que ya tocó el timbre, pero ya nos vamos. Aquí es curioso, hermanos, que Saúl no parece reconocer a David, ¿verdad? Porque pregunta: ¿quién es este? Bueno, hermanos, nadie sabe durante cuánto tiempo o con cuánta frecuencia estuvo David tocando su instrumento musical para este rey, hermanos. No dice, hermanos, no dice tampoco el tiempo, o si estaba cronológicamente, pero sí dice, bueno, que salía y venía en el versículo 15, hermanos. Pero el incidente aquí de Goliat, hermanos, debió haber sucedido algunos años después de terminado ese servicio de David ahí en la corte. Acuérdense, ahí pudiera decir que tenía algunos 15 años cuando estaba tocando con Saúl, y había pasado un tiempo y quizá, hermanos, ya no lo reconocía. Pero también pudiera haber otra cosa. ¿Qué le estaba sucediendo a Saúl, hermanos? Estaba quedando medio trastornado, ¿no? Pudiera ser que no estaba en su sano juicio y por eso quizá no se acordaba quién era este muchacho. Pero otros piensan, hermanos, que fue debido a ese espíritu malo que no estaba completamente sano en su juicio. Le puedo decir varias cosas, pero no nos vamos a revolver, mejor ahí le dejamos en eso. Ahora, hermanos, ya para terminar, ¿quién fue realmente el enano en esta pelea? David. El enano fue Goliat, hermanos.
El enano fue Goliat. ¿Y el gigante? David, hermanos. David. ¿Por qué? ¿Por qué David? Salmo 24:8, hermanos, dice: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Por eso, hermanos, Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Y esto es grandioso, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos a un grande y poderoso Dios, hermanos, que nos ayuda a vencer toda batalla. Entonces, ¿cómo enfrentamos nosotros a nuestro enemigo más grande, hermanos? Bueno, no sé ni cuál es mi enemigo más grande, pudiéramos decir. Pero el enemigo más grande, hermanos, son nuestros temores, es el temor. Cuando nosotros tenemos temores, hermanos, esto nos amedrenta, muchas veces se nos pega la lengua al estar hablando, hermanos, y nuestros pensamientos se empiezan a turbar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que orar, porque olvidamos muchas veces a quién estamos representando, y en este caso es a nuestro Dios, hermanos, al único Dios, pero nos empiezan a temblar las piernas, y esto no debe de ser así. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos tratando nosotros de luchar o de librar esas batallas que no podemos. Estamos tratando, hermanos, nosotros de ser más astutos que el enemigo, pero queremos superarlos con mañas. Pero no es así, hermanos. Usted no puede hacerlo solo, yo no puedo hacerlo solo, sino solamente con nuestro Dios de nuestra parte. Porque Dios, hermanos, es el Dios de la batalla y te dice: hazlo, pero hazlo a mi manera y yo te voy a honrar. No a tu manera, no a nuestra manera, sino a la manera, hermanos, de Dios. David, hermanos, ¿con cuántas piedras derrotó a Goliat? Con una sola piedra venció a Goliat. Y nosotros, hermanos, los cristianos, con una sola roca, hermanos, que es Cristo. Con Él, hermanos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice Romanos 8:37, hermanos. Esto es nosotros, hermanos, como cristianos. Pero yo sé que hay aquí visitantes. Y aquí, hermano, yo le pregunto a ti, amigo visitante, ¿tú quieres ser vencedor? ¿Vencedor de gigantes? ¿Sabes cómo empiezas? Tomando, igual que David, 5 piedras. ¿Cuáles son esas 5 piedras? Oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. Estos son, hermanos, esas 5 piedras o esos 5 pasos de salvación. Pero vas a ser vencedor con una sola roca, que es Cristo el Señor. Yo te invito, amigo, para que hoy seas un gran vencedor de gigantes, como todo cristiano, hermanos, que es más que vencedores. Ya no le pido comentarios, hermanos, porque ya me pasé bastante. Dios les bendiga, hermanos.